Bueno, muy bien, Albino, lo habíamos dicho, vamos a meternos de lleno ya en esta primera etapa de nuestro programa con un tema bien de gestión de la provincia de Buenos Aires y que está íntimamente vinculado con temas que forman parte de la problemática de esta provincia de Buenos Aires desde hace mucho tiempo y que en estos días ha tenido algún pico de tensión, es precisamente el tema de las inundaciones en el noroeste, el impacto sobre el sector agroindustrial argentino, bonaerense por supuesto, pero argentino también. Y bueno, ¿cómo se está preparando el gobierno de María Eugenia Vidal para tratar de paliar, de amortiguar, de ver cómo se soluciona en parte el problema del sector agropecuario en una zona que es núcleo, es la zona casi, algunos la califican la zona más rica del planeta. Exactamente. Y está bajo el agua. Sí, claro, exactamente. Y además lo complicado es que es una zona muy acostumbrada, lamentablemente, a este tipo de situaciones que se ha visto agravada por un par de particularidades. En este caso ha llovido muchísimo tiempo, a lo largo del último año ha llovido muchísimo, hacen cálculos de promedio de 2.500 milímetros de agua, muy por encima de la media. Pero también es cierto que la zona del noroeste, General Villegas, Trenquelauquen, Carlos Tejedor, Rivadavia, son distritos históricamente afectados por las inundaciones, entre otras cosas, porque jamás se terminó o se avanzó en el famoso Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado para aliviar la situación de los productores. Y qué mejor que hablar de esta situación para ver de qué manera interviene la provincia de Buenos Aires, porque ha ocurrido en los últimos días otro hecho ciertamente preocupante, que es que un intendente decidió abrir algunas rutas para que escurra el agua hacia otros distritos. Claro, sí. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un rol fundamental porque además es un tema que ha traído algún nivel de conflictividad con otros distritos, con otras provincias. Pero vamos a hablar con el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires, de la gestión de María Eugenia Vidal. ¿Te parece bien? ¿Cómo no? Tiene la gentileza de visitarnos esta noche, Leonardo Sarquís. ¿Cómo le va, ministro? Buenas noches. Gracias por venir. Por favor, bueno, ahí con Fabián recién presentábamos el tema. Vamos a hacerle algunas preguntas relacionadas a cuáles son las obras que ustedes tienen pensado ejecutar, en cuánto tiempo para paliar esta situación, pero por lo pronto le invito a que me haga un panorama de cómo está la situación actual. Hoy está, a ver, por suerte estos días, lo primero no está lloviendo, que eso parece algo menor, pero no es nada menor respecto a cómo viene el panorama en las zonas afectadas. Hace varios días que no está lloviendo, cambia la temperatura, con lo cual en la medida que tengamos no precipitaciones y frío, eso también mejora. ¿Qué es lo que ha pasado? El fin de semana, desde el gobierno nacional y provincial y nacional, te diría en ese orden, se coordinaron medidas para descomprimir el área, básicamente de Villegas, a través de la puesta de 2 alcantarillas o dos tubos en lo que es 1 kilómetro correspondiente a la 188, a la Ruta Nacional 188, y después otro tubo en lo que es la 33. ¿Por qué se hace esta medida? Porque días pasados, como bien vos dijiste antes, desde Villegas específicamente se hizo una rotura de la Ruta 226, que eso lo que hizo es atrasó un poco un cronograma de obras que venía para hacer eso mismo que tuvimos que hacer el sábado. Entonces, esto también es muy importante que la gente entienda, ¿no? Porque cuando vos haces este tipo de obras de coyuntura o emergencia, la gran obra es lo que vos dijiste en el inicio, que a partir de ahí va a estar solucionado en gran parte el tema de las inundaciones de la provincia, que es la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado. En el mientras tanto tenés estos problemas, llueve mucho más de lo normal. El tema agroclimatológico cambió absolutamente y vinieron para quedarse estos eventos Ahora, raros. ministro, ¿este tipo de obras que son de coyuntura se hacen para paliar esta situación o se hacen porque en el mientras tanto, es decir, mientras dure el agua, no se puede avanzar con la obra más importante? Son las dos cosas, porque vos en realidad tenés que empezar a licitar la obra y a empezar a hacerla, y hay lugares siempre donde podés empezar a arrancar, ¿no? Vos decís un tramo de una obra que ya está licitada, que hay 3 empresas adjudicadas, que es la etapa 1A del Plan Maestro del Salado, que ya cuenta con un financiamiento de 1.800 millones proveniente del Estado Nacional. Son 27 primeros kilómetros. Después, cómo empezás esa obra, en qué lugar, va a depender obviamente de dónde esté anegado o no. Pero estos lugares, normalmente, el agua en los lugares tan planos, como es Villegas, Tejedor y toda esa parte, tiene que tener un lugar donde vos podés descomprimir a través de alguna acción para que el agua se encauce para algún lugar. Y ahí, para que eso pase, vos tenés que tener el acuerdo de todos los municipios como mínimo de alrededor, porque también tenés que proteger cascos urbanos y a su vez proteger otros lugares. Que fue lo que no pasó en el último incidente que enfrentó a varios distritos. O por eso sí, pero eso la verdad es que no había corrimiento de agua, sino que fue más que nada, no quiero que pase esto en mi pueblo, ¿no? Claro, y cómo digamos, la provincia cómo aborda
estos problemas entre intendentes, entre distritos, entre jurisdicciones? Porque me imagino todos vendrán, de hecho hubo una protesta importante de la gente de Villegas, y todos tendrán planteos y cada uno querrá abrir la compuerta que le libere su agua y aunque cueste lo que cueste, digamos. Lo primero que hay que hacer es entender a la gente que está con esa problemática, ¿no? Entonces, yo que recorro el 80% de mi tiempo en la provincia, en el interior, no hay nada que conforme a una persona que está inundada, y más desde hace casi 16 meses. Claro, 16 meses, ese es el caso de Villegas. Villegas hace 16 meses que tiene agua en superficie en muchos lugares. Hoy la superficie de Villegas como lugar, para que te des una idea, es casi el 50 y pico % de su territorio está bajo agua. Bajo agua no significa se calculan que 700.000 hectáreas, una cosa por el estilo, menos. No es así. 700.000 hectáreas y 700 y pico de mil es el partido Villegas. En general. En general. O sea, lo que tenés afectadas son bajo... casi 400.000. Sí. ¿no? Entonces casi tenés el 50 y pico %, 60. Ahora, lo que quiere decir afectada no quiere decir perdida, que eso también es muy importante, ¿no? Porque cuando uno me pregunta a mí, ¿qué cantidad de hectáreas hay afectadas en la provincia de Buenos Aires? Yo digo 8 millones. Pero no quiere decir perdidas, que es muy distinto. Es decir, perdiste 8 millones de hectáreas. Sí, lo que pasa ahí, ministro, ¿no? que tiene, digamos, campos que están anegados y entonces no pueden producirlos justamente como consecuencia de que están inundados, y otros campos que tal vez no estén inundados, pero a los que les cuesta a veces sacar la producción. Por supuesto, pero eso es el tratamiento de los caminos rurales, que eso es otro tema que también está muy relacionado, que si querés, con este tema de las inundaciones, ¿no? Mientras haya agua no puedes arreglar el camino, pero sí es importante empezar a tomar determinadas acciones para que los municipios siempre tengan la maquinaria correspondiente, etcétera, y hacer un trabajo coordinado, porque hoy el tema del arreglo del camino rural no es potestad provincial, sino es municipal. Entonces hay que ver cómo uno desde el Estado provincial o el Ejecutivo provincial ayuda a los intendentes para eso, ¿no? Ahora, los propietarios de esos campos, ¿qué herramientas tienen para sobrevivir? Me imagino si tal vez haya uno o varios que están 16 meses con buena parte, tal vez con el total, no sé si existe algún caso. Todos casos diferentes. Todos casos diferentes, pero digo, ¿qué herramientas tienen desde el Estado provincial? ¿Qué instrumentos se le da para tratar de salir adelante? Porque me imagino que cualquier empresario no puede estar un año y medio sin... No, por supuesto. A ver, hay muchos... A ver, son todas situaciones distintas. Lo que hizo el gobierno provincial es desde enero, pues la primera inundación de Villegas arranca en octubre del año pasado y ya venía con agua de antes. Lo que hicimos tenemos una línea de asistencia tanto para incendios como inundaciones, porque no se olviden que tuvimos incendios en otra parte de la provincia en la misma época, que tiene que ver con financiamientos provenientes del Banco Provincia, financiamientos provenientes del CFI, fondos del FONEDA, que son fondos que provienen de Agroindustria de Nación para productores chicos. Por ejemplo, nosotros asistimos a muchos tambos de Villegas, tipo a razón de como si fuera subsidio, no a través de crédito, porque el tambo también es una actividad muy perjudicada con el tema de las inundaciones. Pero entonces, los directamente es como un plan social, pero para los eso es otra cosa. Pregunto, ahora te cuento, digo, esto es lo que corre hasta ahora, que es los productores que sacaron su certificado de emergencia pueden acceder a esos financiamientos accesibles del Banco Provincia, etcétera. Después, por otro lado, yo estoy trabajando con el Ministerio de Economía algunas acciones que vamos a tratar de lanzar en los próximos días, también para atender justamente esa necesidad de decir, hay gente que está hace un año y medio con agua, y otros peor, hay gente que es la tercera cosecha, no va a poder sacar nada en lugares como ese, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de ver alguna acción económica, financiera, impositiva, para también apalear un poco esta angustia. ¿Eso van a la quiebra, ¿no? directo? Si y en algunos casos hay de todo, ¿no? Hay de todo. Ahora, ministro, ¿es cierto que alguien podrá decir, o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, yo lo he escuchado sugerido, por lo menos de algunos funcionarios, es una situación crítica que lleva muchísimos años, que nunca se resolvió, que hay que ir a las obras de fondo y estamos recién arrancando la gestión? Sí. Con lo cual uno entiende que por ahí resultados a esta altura, al año y medio de haber asumido la gestión, y sobre todo en estas condiciones, 15 meses inundados, no es difícil de encontrar. Pero ¿asume la gestión de Vidal un compromiso con los productores, por lo menos, de arrancar las obras y terminarlas durante su gestión? A ver, de arrancarlas seguro, porque las obras tienen su tiempo. O sea, hay obras que te llevan 2 años, 2 años y medio, 3 años, 4 años, depende en la etapa. Te pongo un ejemplo, esta etapa 1A que yo te comenté de estos 27 primeros kilómetros, que están ya con el financiamiento adecuado de la Nación de 1.800 millones de pesos, que hay 3 empresas que se van a encargar de hacerlos, de acá a 60 días seguramente arranquen y son 2 años y medio de obra.
O sea, esos 27 kilómetros vas a terminarlos. Pero la provincia va a controlar de que efectivamente se cumpla, porque si hay alguna falla que tuvo el Plan Maestro Integral, es que lo anunciaron muchas veces y nunca hubo seguimiento y se quedaron dos cosas. Primero, la provincia lo va a controlar. Segundo, ¿está garantizada el financiamiento como para que no se pare la obra? La primera es, va más allá. Se está formando un comité de seguimiento de las obras del Plan Maestro de Salado, donde están representantes de todas las entidades del sector, más gente de infraestructura, más gente de nosotros, donde cada 40 días los secretarios y los coordinadores de ese consejo van a ser gente puesta por las entidades, no nosotros, que nos van a controlar a nosotros a ver cómo se van haciendo las obras, que eso es algo que existió hace como 15 años y nunca se siguió porque no existieron las obras. Entonces ahora se está retomando eso, con lo cual lo estamos firmando en estos días el ministro de Infraestructura y yo, con lo cual eso va a correr. Ese es el primer punto donde nosotros mismos nos comprometemos que nos sigan, porque después seguramente escapa la gestión o va más adelante la gestión. El segundo punto, el financiamiento está para estos 27 kilómetros, los 350 millones de dólares del Banco Mundial para los próximos 34. Hay 1.000 millones de pesos más que se van a utilizar para si querés, la ligación que tiene la obra del Río Quinto con la cuarta etapa del Plan Maestro, que lo vamos a hacer con Córdoba, y después hay que ir a buscar 500 millones de dólares más, que eso es el Gobierno Nacional que tiene que encontrar el financiamiento. Las posibilidades son muy buenas, digo, cuando uno mira un panorama de más de 20 y pico de años de no obra y tenés la posibilidad que en el transcurso de este 2017, comienzo de 2018, haya casi 60 kilómetros en construcción de la etapa más importante del Salado, que es la que abarca la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires y involucra casi 60 municipios, creo que dentro del promedio es una buena noticia, ¿no? Sarkis, el gobierno ha hecho una evaluación de lo que ha dejado de recaudar, lo que ha tenido que derivar, que no lo tenía pensado, como seguramente son estos créditos del provincia y demás, más todo lo que se ha perdido, el volumen de las consecuencias de este fenómeno, en este caso hídrico. Yo te diría, te cuento más a nivel agroindustrial, cómo pueden ser las pérdidas o los no beneficios. Nosotros tenemos 2 o 3 escenarios, pero el escenario promedio es, terminadas las cosechas de maíz, de soja, todo lo que se pueda haber perdido, entre comillas, no va a ascender a más de 200 y pico millones de dólares, proveniente de las zonas complicadas. Esa es la parte negativa. Te cuento la parte positiva, que también es importante. 250 millones de dólares que, digamos, básicamente la soja. Que no van a entrar al circuito productivo, ni al ahogaron, Estado. Exactamente. Ahora, principalmente soja, ¿no? Porque es el cultivo que más sufre este tipo de cosas. Ahora, lo positivo, si querés, es que en el centro-oeste de la provincia todos estos eventos agroclimatológicos no fueron agresivos, con lo cual en el campo decís, llovió bien. Claro. Entonces tenés un récord de cosecha de trigo, donde van a entrar más de 1.200, 1.300 millones de dólares al circuito productivo, no al Estado, porque al no tener retenciones ni roes entra plata a los pueblos, por decirlo de una manera, más 1.000 y pico que van a entrar de maíz. Entonces vos decís, después de julio o en agosto más tardar, cuando se termine de vender o que se vende la mayoría de este cereal, a la provincia, a los circuitos productivos de la provincia le van a entrar más de 2.000 y pico de millones de dólares. Con lo cual, ante 200 de pérdida, que es un problema, pero tenés esto, la verdad que el balance es muy positivo para arrancar realmente la economía de los pueblos. El clima no les ha sido tan malo para podía haber sido mucho peor. Ministro, ¿y cómo se llevan ustedes con el resto de las provincias que están involucradas, por lo menos en la responsabilidad de solucionar este tema? Lo importante es que nos hablamos. Acá no pasa por... lo importante es hacer, digamos. No, pero eso te digo, a ver, hablar no alcanza. Tenés absoluta razón. Lo que digo, antes ni se hablaban. Antes no se sentaban ni Buenos Aires, ni Santa Fe, ni Córdoba, ni La Pampa juntos para hablar de sus temas hídricos. Hoy te sentás en el Ministerio del Interior de la Nación, donde nos coordina a todos, con los planos para ver dónde se quiere hacer cada obra y que el abrir una compuerta o hacer una represa o romper una ruta no perjudique a la provincia. O sea, es el mismo tratamiento que nosotros hacemos municipalmente, si querés, ¿no? Es decir, para hacer esta acción en Villegas tenés que hablar con Tejedor, con Rivadavia, con América. ¿Se juntaron con todos los intendentes? ¿Van a sancionar? ¿Advirtieron a los intendentes que la provincia va a sancionar en el caso de que tomen medidas de forma unilateral? Por supuesto, eso lo saben y también los intendentes también saben que en muchos campos hay canales clandestinos que ellos tienen que hacer cargo también del control, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso... ¿Los canales clandestinos son de control generalmente municipal? Normalmente
es municipal y después provincial cuando empiezan las demandas, etcétera, ¿no? ¿Lo puedo cambiar de tema? Sí, Hay claro. otro tema sobre el que quería hablar, que tiene que ver con la actividad y sobre todo particularmente en estos tiempos en donde se discute mucho acerca de la pérdida de puestos de trabajo y de la generación de puestos de trabajo. Ahora he escuchado en más de una oportunidad que algunos dicen, bueno, al campo que le fue relativamente bien, tal vez no es el caso de los distritos del noroeste que están sufriendo las inundaciones, pero al campo que le fue bien, el gobierno casi como que resolvió todo a favor del campo, no es el sector que mayor nivel de trabajo genera. ¿Esto efectivamente es así? ¿Ustedes tienen algún control de esa naturaleza? Si querés te lo resumo con un dato concreto. 1 de cada 8 empleos de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la agroindustria. O sea, eso es un dato real, específico y concreto. Y 1 de cada 8 empleos es un empleo agroindustrial y genera trabajo. Empleo en blanco. Empleo en blanco. Por supuesto. Sí. Y después, Pero si el 40 o 50% de la economía de la provincia de Buenos Aires lo explica la producción agropecuaria, suena poco eso, ministro. No, al contrario, yo te diría, cuando vos mirás el concierto de todo lo que tiene que ver con la actividad agroindustrial, nosotros empleamos casi 1.200.000 personas en la provincia que tienen que ver con esto. Vos ves, después, por ejemplo, en la actividad del trigo, en todo, en lo que es empleo directo e indirecto, empleas casi 1.100.000 personas, 110.000 personas. En maíz otro tanto. Después tenés lo que son empleos más informales. En lo que es la actividad hortícola tenemos un tema donde tenés que conducir, si querés, a la mayor reglamentación de eso. Pero en la provincia de Buenos Aires en los últimos 7 meses se generaron más de casi 6.000 puestos de trabajo en la agroindustria, empleo directo. Y siempre multiplicás por 3 lo que tenga que ver con empleo indirecto o actividad relacionada. Así que el sector, yo digo, viste, puede haber sido beneficiado en el inicio. Hoy es un sector que permanentemente está remando, como digo yo, no por el tema del agua específico, sino que digo, siempre está buscando la posibilidad de cada vez progresar más e invertir. El sector reinvierte en la propia actividad, así que cuando tiene reglas claras, pese a los problemas que tenemos, ¿y paga el sector impuestos? Vuelve. Paga impuestos, tiene que pagar también. Sí. Porque no hay un alto nivel de evasión en ese lugar, porque muchos de quienes defienden la producción agropecuaria dicen por ahí no te genera mucho trabajo de forma directa, pero mueve mucho la economía y sostiene buena parte de la economía. Porque es un pagador de impuestos. El tema, ahí vamos a ver, si paga correcto, tiene que pagar. A ver, está perfecto el trabajo que hace ARBA respecto a buscar que todos paguen. Hay sectores dentro de lo que es la actividad agroindustrial que tienen mayor porcentaje de evasión, producto de la actividad comercial muchísimas veces. Ahora, lo que es la gente de campo, el inmobiliario rural, el complementario, pagan. Ahora, también todos tenemos que hacer una, no autocrítica, pero sino una evaluación de que tenemos que ir a hacer una reforma impositiva global, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país. Y creo que en ese camino todos los responsables reforma impositiva están en este caso en el... Es acomodar impuestos, yo no digo bajar uno y en otro, sino tenés que acomodar, ¿no? Hay muchos impuestos que hay mucha... La provincia de Buenos Aires a nivel impositivo es un mar de excepciones. Entonces, vos no podés mantener muchísimas excepciones porque siempre era esta zona paga poco por esta acción o porque es una zona deprimida en la actividad comercial. No, tenés que unificar los impuestos de la manera más justa posible y después empezar a reformarlos para la baja. ¿Y cómo está la última de mi parte, ministro? ¿Cómo está lo que también se discute generalmente y que involucra al sector agropecuario, que es en la cadena de valor que siempre son los postergados? El caso más emblemático por ahí es el de los tambos, ¿no? Pero también incluso en la harina, en el precio, uno compara lo que por ahí cobra el productor. Claro, es la famosa discusión de que por qué el productor le pagan esto y en la góndola paga 3 veces más. Digamos. ¿Eso hay alguna forma, ustedes intervienen en alguno o están con el libre mercado y que sea lo que... No. Nosotros siempre pensamos que el Estado tiene que intervenir, que es un controlador. El Estado tiene que controlar. Lo que no tiene que hacer es entorpecer. Y en el tema de, por ejemplo, los tambos, como bien vos decías, o la actividad lechera, lo que termina pasando es lo más importante para que esos paradigmas, cada uno piense que la cadena se lleva una parte, que el supermercado se lleva el otro, que el procesador o el distribuidor. Lo más importante es la transparentización de los costos. Cuando todo el mundo sabe cuál es el costo de cada uno, es clarísimo lo que uno gana. Y a partir de ahí, ustedes van a ver que nos van a escuchar a muchos que hablamos de lo mismo con el tema de la productividad y competitividad. Cada uno sabe
dónde puede ajustar, dónde puede pedir y dónde puede seguir progresando. Así que me parece que a partir de que eso todos estemos hablando el mismo idioma, la cosa va a cambiar, ¿no? Leonardo Sarquís, ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido esta noche a charlar con nosotros. Gracias, sobre todo porque no tuvo un fin de semana muy feliz, que digamos, pero no importa, nada terminado, todavía tienen chances. Todavía vamos bien, ¿no? Sí, por supuesto. El primero, fíjese en la lista. Todavía depende. Siempre van a ver un lado optimista. Todavía depende de ustedes, Muchas efectivamente. Gracias, ministro. Vamos Hincha de Boca el ministro, ¿no? Hay que decir. Ya volvemos.